¿Te imaginas que tu propio padre te encierre en el sótano de tu casa durante 24 años? Que en todo ese tiempo tengas 7 hijos con él. Y que tu familia crea que simplemente escapaste de casa. Que el mundo piense que desapareciste por decisión propia. Mientras tú estás encerrada debajo de tu propio hogar. Parece una historia imposible. Pero no lo es. Esto le ocurrió a una mujer llamada Elizabeth Fritzl. Y lo que pasó dentro de ese sótano durante más de 2 décadas se convertiría en uno de los casos más impactantes que el mundo haya conocido. Durante años, quienes conocían a la familia Fritzl decían lo mismo. El padre era un hombre extremadamente estricto. En la casa, las reglas eran claras. Y nadie se atrevía a desobedecerlas. Joseph Fritzl tenía un carácter fuerte, autoritario, controlador. Y en aquella casa, su palabra era ley. Pero para Elizabeth, su hija, crecer bajo ese ambiente se estaba volviendo cada vez más difícil. Con el tiempo, las discusiones comenzaron a ser más frecuentes. Ella quería libertad. Quería tomar sus propias decisiones. Y un día, en medio de la frustración, le dijo algo a su madre que cambiaría su vida para siempre. Le dijo que ya no podía soportarlo. Que estaba pensando en irse de casa. Pero lo que Elizabeth no sabía era que alguien más había escuchado esa conversación. Su padre. Durante años, Joseph Fritzl había estado trabajando en algo extraño dentro de la casa. Era ingeniero. Empezó a hacer una especie de búnker. Era un sótano. Pero no un sótano común. Había construido habitaciones ocultas detrás de puertas reforzadas. Pasillos estrechos. Espacios que no aparecían en ningún plano oficial de la casa. Incluso había instalado aislamiento especial en las paredes. Un tipo de material que impedía que el sonido saliera al exterior. Desde afuera, nadie podía escuchar lo que ocurría dentro. Ni siquiera las personas que vivían en la misma casa. Su esposa tenía una regla muy clara. No podía bajar al sótano. Era una zona completamente prohibida. Días después de escuchar aquella conversación entre Elizabeth y su madre, Joseph decidió actuar. Un día llamó a su hija. Le dijo que necesitaba ayuda para mover algo pesado al sótano. No era algo extraño. En muchas casas los padres piden ayuda a sus hijos para cargar cosas. Así que Elizabeth aceptó. Bajaron juntos las escaleras. El sótano estaba oscuro, frío y silencioso. Cuando ella entró al espacio que su padre le indicó, la puerta se cerró detrás de ella. Y escuchó algo que jamás olvidaría. El sonido de una llave girando. Joseph Fritzl había construido ese lugar durante años. Y ese día, su plan comenzó. Mientras tanto, arriba en la casa, la vida parecía continuar con normalidad. Elizabeth había quedado encerrada. Ella pensó que era algún enojo del padre y que en unas horas la iba a sacar. Empezó a gritar lo más fuerte que pudo, pero del otro lado, nadie la escuchaba. Los días empezaron a pasar. Y Elizabeth no aparecía. Finalmente, su familia reportó su desaparición. La policía comenzó a investigar. Revisaron amigos, conocidos, lugares donde podía haber ido. Pero había algo que parecía encajar con todo. La discusión reciente con su padre. Y el hecho de que Elizabeth había mencionado que quería irse de casa. Su padre dijo que ella había expresado que quería huir de la casa, la madre confirmó que eso era cierto. Con el tiempo, los investigadores llegaron a una conclusión. Probablemente, la joven había escapado. Y así, poco a poco, el caso fue perdiendo atención. Elizabeth Fritzl fue considerada oficialmente una joven que había escapado de su casa. Pero lo que nadie sabía era que ella nunca había salido de esa casa. Ni siquiera por un segundo. Estaba debajo de ella. En un lugar que nadie imaginaba. Los primeros días en aquel sótano fueron confusos. Elizabeth no entendía lo que estaba pasando. Pensaba que tal vez todo era una especie de castigo temporal. Que en algún momento su padre abriría la puerta y la dejaría salir.
Pero las semanas se convirtieron en meses. Y los meses, en años. Y la puerta nunca volvió a abrirse. Excepto cuando él bajaba. Joseph Fritzl aparecía de vez en cuando con comida y agua. Le dejaba lo necesario para sobrevivir. Y luego volvía a cerrar la puerta con llave. El sótano era pequeño, frío, y estaba completamente aislado del resto de la casa. Aunque alguien gritara, nadie arriba podría escucharlo. Ni siquiera las personas que vivían en la misma casa. Con el paso del tiempo, Elizabeth empezó a comprender algo terrible. Su padre no pensaba liberarla. Ese lugar había sido construido con un propósito. No era un accidente. No era un impulso momentáneo. Había sido planeado. Mientras el mundo creía que ella había escapado de casa, Elizabeth seguía allí, encerrada, debajo del mismo lugar donde había crecido. Debajo del mismo lugar donde su familia continuaba viviendo su vida normal. La situación dentro del sótano se volvió cada vez más oscura. Joseph Fritzl comenzó a visitarla con más frecuencia. Y durante esos encuentros, con el paso del tiempo, Elizabeth empezó a notar que algo en su cuerpo estaba cambiando. Al principio intentó convencerse de que era el estrés, el encierro, o simplemente el miedo constante en el que vivía. Pero poco a poco la realidad se volvió imposible de ignorar. Estaba embarazada. Tenía 18 años y seguía atrapada en aquel espacio oculto bajo la casa donde había crecido. No había médicos que pudieran revisarla. No había enfermeras. Ni siquiera alguien con quien hablar. Solo tenía que enfrentar todo aquello completamente sola. Mientras tanto, arriba en la casa, la vida continuaba como si nada hubiera ocurrido. La familia seguía con su rutina diaria. Los vecinos pasaban frente a la vivienda sin sospechar nada. Nadie imaginaba que, debajo de ese mismo techo, una joven estaba esperando un bebé en secreto. Cuando llegó el momento del nacimiento, Elizabeth comprendió que tendría que hacerlo sin ayuda. No había hospital. No había instrumentos médicos. Solo el pequeño cuarto improvisado donde llevaba meses sobreviviendo. El dolor comenzó lentamente, pero con el paso de las horas se volvió cada vez más intenso. Cada minuto parecía eterno. En aquel lugar silencioso y aislado, Elizabeth luchaba por mantenerse consciente mientras trataba de traer al mundo a su hijo. Después de horas de esfuerzo y miedo, finalmente escuchó el primer llanto. El bebé había nacido. Era una niña. Cuando la sostuvo entre sus brazos, algo cambió dentro de ella. Por primera vez desde que había sido encerrada, sintió que tenía una razón para seguir adelante. Decidió llamarla Kerstin. Aquella pequeña vida se convirtió en su única compañía en un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Elizabeth hacía todo lo posible por cuidarla. La alimentaba, la protegía y trataba de darle algo parecido a una infancia, incluso en un lugar que nunca fue pensado para que creciera un niño. Pero criar a un bebé en esas condiciones era extremadamente difícil. No había aire fresco. No había luz natural. No había espacio suficiente. Aún así, Elizabeth intentaba mantener una rutina para su hija. Cantaba para ella. Le hablaba. La cargaba durante horas. Era la única forma que tenía de mantener viva la esperanza. Con el paso de los años, Elizabeth volvió a quedar embarazada. El segundo niño nació en aquel mismo lugar. Un niño al que llamó Stefan. Ahora el pequeño sótano tenía 3 personas viviendo en él. Elizabeth, Kerstin y Stefan. A pesar de las circunstancias, Elizabeth intentaba que sus hijos aprendieran cosas básicas. Les enseñaba palabras. Les explicaba historias. Intentaba que entendieran que existía un mundo más grande, incluso si ellos nunca lo habían visto. Con el paso de los años, el pequeño espacio del sótano se volvió cada vez más difícil de habitar. Elizabeth ya tenía 2 hijos viviendo con ella en ese lugar. Kerstin, su primera hija, y Stefan, el segundo niño que había nacido en cautiverio. Pero cuando llegó el momento del tercer nacimiento, Joseph Fritzl tomó una decisión.
Ese bebé no se quedaría en el sótano. La tercera bebé era una niña recién nacida. Elizabeth la sostuvo durante sus primeros días, sabiendo que probablemente no podría quedarse con ella. Entonces Joseph puso en marcha el plan que había preparado. Colocó a la recién nacida dentro de un viejo canasto. La envolvió con mantas. Y junto a ella dejó una carta. Esa noche salió de la parte oculta del sótano, subió a la casa. Y dejó el canasto frente a la puerta principal. Luego tocó el timbre. Y se marchó unos pasos hacia atrás. Cuando su esposa abrió la puerta, encontró algo que jamás habría imaginado. Un bebé. Dormido dentro de un canasto. Y una carta. La carta estaba escrita por Elizabeth. O al menos eso era lo que parecía. En el mensaje explicaba que había abandonado su hogar por decisión propia. Decía que ahora vivía con un grupo religioso y que había tenido una hija. Pero también afirmaba que no podía cuidar de la bebé. Por eso pedía algo muy concreto. Que sus padres se hicieran cargo de la niña. Que la criaran. Que le dieran una vida que ella no podía darle. Para la familia Fritzl, aquella situación era tan extraña como desconcertante. Pero también parecía encajar con la historia que habían creído durante años. Que Elizabeth se había ido de casa. Así que decidieron quedarse con la niña. Joseph y su esposa adoptaron oficialmente a la bebé. Le dieron un nombre. Le dieron su apellido. Y la criaron como si fuera su propia hija. Sin saber que, en realidad, aquella niña había nacido apenas unos metros debajo de sus pies. En el mismo sótano donde Elizabeth seguía viviendo encerrada. Después de que la tercera bebé fuera encontrada en la puerta de la casa y adoptada por Joseph y su esposa, la vida dentro del sótano continuó. Abajo seguían viviendo Elizabeth, junto a sus dos primeros hijos, Kerstin y Stefan. Los días se convertían en meses. Y los meses en años. Mientras tanto, arriba en la casa, la familia criaba a la niña que había aparecido en el canasto como si fuera su propia hija. Pero la historia no terminaría ahí. Con el tiempo, Elizabeth volvió a quedar embarazada. Y cuando llegó el momento del nacimiento del cuarto bebé, ocurrió algo similar a lo que ya había pasado antes. Esta vez también era una niña. Elizabeth la sostuvo durante sus primeros días en el sótano, sabiendo que probablemente correría la misma suerte que la anterior. Y así fue. Joseph repitió el mismo plan. Tomó a la recién nacida, la envolvió con mantas y la colocó dentro de un canasto. Junto a ella dejó otra carta. Luego subió nuevamente a la superficie de la casa. Dejó el canasto frente a la puerta principal. Y tocó el timbre. Cuando su esposa abrió la puerta, se encontró con una escena que ya le resultaba inquietantemente familiar. Otro bebé. Y otra carta supuestamente escrita por Elizabeth. El mensaje seguía el mismo patrón. En la carta, Elizabeth explicaba que había tenido otro hijo. Decía que seguía viviendo lejos de casa y que no podía hacerse cargo del bebé. Por eso pedía nuevamente que su familia lo cuidara. Que le dieran un hogar. Y una vida normal. La familia Fritzl volvió a tomar la misma decisión. Aceptaron a la niña. La adoptaron. Le dieron un nombre. Y la criaron dentro de la misma casa. Sin sospechar que su verdadera madre estaba viviendo apenas unos metros debajo de ellos. Encerrada en el sótano. En el sótano seguían viviendo Elizabeth, junto a sus dos hijos mayores, Kerstin y Stefan. Los niños comenzaban a crecer en aquel espacio reducido. Para ellos, ese pequeño lugar era todo lo que conocían. No sabían lo que era el cielo. No sabían lo que era el sol. Ni siquiera imaginaban que existía un mundo más allá de aquellas paredes. Pero la familia volvería a crecer. Años después, Elizabeth dio a luz nuevamente. Esta vez se trataba del quinto bebé. Un niño. El pequeño nació en el mismo lugar donde habían nacido sus hermanos, en el sótano oculto bajo la casa. Elizabeth lo sostuvo durante sus primeros días, sabiendo que probablemente no podría quedarse con él. Y, tal como había ocurrido antes, Joseph Fritzl volvió a poner en marcha su plan.
Una noche tomó al recién nacido. Lo envolvió cuidadosamente con mantas para protegerlo del frío. Luego lo colocó dentro de un canasto viejo. Junto al bebé dejó otra carta. Después subió las escaleras que conectaban el sótano con la casa. Caminó hasta la puerta principal. Y dejó el canasto frente a la entrada. Unos segundos después tocó el timbre. Cuando su esposa abrió la puerta, encontró nuevamente la misma escena inquietante. Otro bebé, dormido dentro del canasto. Y una carta repitiendo la misma historia que antes. Y nuevamente pedía a su familia que lo recibieran y lo criaran. Para ese momento, la historia ya comenzaba a resultar extraña. 3 bebés habían aparecido en la puerta de la casa en distintos momentos. Todos acompañados por cartas similares. Aún así, la familia decidió hacer lo mismo que había hecho antes. Aceptaron al niño. Lo adoptaron oficialmente. Le dieron un nombre. Y le dieron el apellido Fritzl. Con el paso del tiempo, algunas personas comenzaron a notar algo peculiar. La familia Fritzl tenía varios nietos que habían aparecido de forma bastante misteriosa. Bebés que llegaban con cartas. Bebés que, según la historia, habían sido enviados por Elizabeth desde algún lugar desconocido. Para algunos vecinos aquello era simplemente una historia extraña. Para otros, era algo que resultaba difícil de entender. Pero nadie imaginaba la verdad. Nadie sospechaba que, bajo esa misma casa, Elizabeth seguía viviendo encerrada, criando a los otros hijos que permanecían con ella en el sótano. Niños que estaban creciendo sin conocer el mundo exterior. Los años seguían pasando en aquel lugar escondido bajo la casa. Para entonces, los 2 hijos mayores de Elizabeth ya no eran bebés. Kerstin tenía alrededor de 8 años, y su hermano Stefan tenía cerca de 6. Ambos habían pasado toda su vida en aquel espacio subterráneo. Elizabeth trataba de enseñarles todo lo que podía. Les hablaba de árboles, de parques, de calles llenas de personas. Intentaba explicarles algo que para cualquier niño es normal, pero que ellos nunca habían visto cómo era toda la vida afuera. Para Kerstin y Stefan, el mundo exterior era solo una idea construida con palabras. Un lugar que existía en las historias de su madre. Elizabeth les decía que eso era real. Ellos siempre pensaron que era solo mentiras porque nunca lo habían visto. Pero la familia volvería a crecer. Elizabeth quedó embarazada nuevamente. Y tiempo después llegó el momento del 6º nacimiento. El bebé nació en el mismo sótano donde habían nacido sus hermanos. Era un niño. Elizabeth lo sostuvo entre sus brazos durante sus primeros momentos de vida. Pero desde el inicio quedó claro que algo no estaba bien. El pequeño tenía dificultades para respirar. Elizabeth hizo todo lo que pudo para ayudarlo. Intentó mantenerlo caliente. Intentó cuidarlo con los pocos recursos que tenía. Pero en un lugar sin médicos, sin equipos y sin ayuda profesional, las posibilidades eran muy limitadas. El bebé no sobrevivió. La pérdida fue devastadora. Para Elizabeth, fue uno de los momentos más duros de todo su cautiverio. Pero lo que ocurrió después haría que la situación fuera aún más perturbadora. Cuando Joseph bajó al sótano y vio lo que había ocurrido, reaccionó con frialdad. Tomó el pequeño cuerpo del bebé. Luego se fue del sótano llevándolo consigo. Más tarde se descubriría que el niño había sido incinerado en el horno de la casa. Durante años nadie supo que ese 6º bebé había existido. Su historia permaneció oculta junto con todo lo que sucedía dentro del sótano. Mientras tanto, la vida continuó. Arriba en la casa, los otros 3 niños seguían creciendo como parte de la familia. Abajo, Elizabeth trataba de mantener a salvo a Kerstin y Stefan. Y de encontrar fuerzas para seguir adelante. Con el paso de los años, el espacio del sótano seguía siendo el mismo. Pero los niños ya no. Kerstin tenía alrededor de 10 años, y Stefan estaba cerca de los 8. Ambos empezaban a comprender que su vida era diferente a la de otros niños. A veces hacían preguntas difíciles.
Preguntas que Elizabeth no siempre sabía cómo responder. La falta de espacio hacía que cada día fuera más complicado. 3 personas ya vivían allí abajo. Y pronto serían 4. Elizabeth volvió a quedar embarazada. Con el tiempo llegó el momento del 7º nacimiento. El bebé nació en el mismo sótano donde habían llegado al mundo sus hermanos. Era un niño. Elizabeth lo sostuvo con cuidado y decidió llamarlo Félix. La llegada del nuevo bebé cambió la dinámica dentro del pequeño espacio. Kerstin, que ya era la mayor, comenzó a ayudar a su madre con algunas tareas. Stefan observaba con curiosidad al recién nacido. Para Félix, aquel lugar sería el único hogar que conocería durante sus primeros años. Mientras tanto, arriba en la casa, los otros 3 niños crecían con una vida completamente distinta. Iban a la escuela. Tenían amigos. Y llamaban abuelos a las mismas personas que vivían justo encima del lugar donde su verdadera madre seguía encerrada. Con el paso del tiempo, la vida dentro del sótano se convirtió en una rutina marcada por la supervivencia. Elizabeth tenía que encargarse de todo. Cocinar con los pocos recursos que tenían. Mantener el lugar lo más limpio posible. Cuidar a los niños cuando enfermaban. El espacio era reducido y estaba lleno de objetos improvisados para poder vivir allí durante tanto tiempo. Las habitaciones eran pequeñas. Las luces permanecían encendidas la mayor parte del tiempo. No existía la diferencia entre un día soleado o una tarde nublada. Allí abajo el tiempo parecía avanzar de otra manera. Los niños crecían aprendiendo lo que su madre podía enseñarles. Kerstin se convirtió poco a poco en la mayor del grupo. Stefan era más inquieto y curioso. Félix, el más pequeño, apenas comenzaba a descubrir el mundo que lo rodeaba. A pesar de las circunstancias, Elizabeth trataba de mantener cierta normalidad para ellos. Les enseñaba a leer y escribir con los pocos materiales que tenía. Intentaba explicarles cómo funcionaba el mundo exterior. Pero cada año que pasaba hacía más evidente una realidad. Los niños estaban creciendo. Y ese lugar nunca había sido pensado para que alguien viviera allí durante tanto tiempo. Mientras los años transcurrían en el sótano, arriba en la casa la vida continuaba. Los otros 3 hijos de Elizabeth crecían creyendo que su madre estaba lejos. Iban a la escuela. Tenían amigos. Jugaban en el jardín. Nadie imaginaba que su verdadera madre seguía viviendo justo debajo de ellos. 2 mundos completamente distintos coexistían en la misma casa. Separados por unas paredes de concreto. Todo cambió cuando Kerstin, la hija mayor que había crecido en el sótano, comenzó a sentirse mal. Al principio parecía algo pasajero. Pero con el paso de los días su estado empeoró. Kerstin empezó a perder fuerzas. Tenía dificultad para mantenerse despierta. Y pronto dejó de responder con normalidad. Elizabeth sabía que la situación era grave. Pero dentro del sótano no había ninguna forma de conseguir ayuda médica. Por primera vez en muchos años, Joseph Fritzl se enfrentaba a un problema que no podía controlar. Si Kerstin moría allí abajo, el secreto del sótano podría descubrirse. Pero si la llevaba a un hospital, también corría el riesgo de que todo saliera a la luz. Era una decisión que podía cambiarlo todo. Y lo que ocurrió después terminaría revelando uno de los secretos más oscuros que se habían mantenido ocultos durante décadas. Elizabeth le suplicó a su padre que llevara a Kerstin al hospital. Joseph decidió sacar a Kerstin del sótano. La subió a la casa y la llevó de inmediato a un hospital cercano. Cuando Kerstin llegó al hospital, los médicos comenzaron a trabajar de inmediato para estabilizarla. Su estado era muy grave. La joven estaba inconsciente y necesitaba atención urgente. Mientras el equipo médico intentaba entender qué estaba ocurriendo, uno de los doctores revisó el registro del hospital. Algo llamó su atención. Intentaron encontrar información sobre la paciente. Cuando intentaron registrarla en el sistema del hospital, ocurrió algo extraño. Kerstin no aparecía en ningún registro oficial. No había historial médico. No había documentos. No había registros escolares.
Ni siquiera parecía existir en los sistemas habituales donde se registran las personas. Para los médicos aquello era muy extraño. Una joven de casi 20 años normalmente deja rastros, vacunas, consultas médicas, documentos, algún registro escolar. Pero en el caso de Kerstin, no había nada. Ese detalle comenzó a despertar más dudas. Poco después, Joseph llegó al hospital con una carta. Según él, el mensaje había sido enviado por su hija Elizabeth. En el papel se explicaba que Kerstin era su hija y que había enfermado gravemente. También pedía a los médicos que hicieran todo lo posible por salvarla. Pero la carta no resolvió las dudas. Al contrario, los doctores comenzaron a preguntarse cómo era posible que una joven de esa edad no existiera en ningún registro oficial. Algo en la historia no parecía encajar. Por eso decidieron tomar una medida poco común. Contactaron a los medios de comunicación. Publicaron un mensaje público dirigido a Elizabeth Fritzell. Querían que apareciera en el hospital. Querían hablar con ella. La noticia comenzó a difundirse rápidamente. Programas de televisión, radios, periódicos. En todos lados se repetía el mismo mensaje. Los médicos pedían a Elizabeth Fritzell que se presentara en el hospital para ayudar a salvar la vida de su hija. Joseph veía cómo la presión crecía. Si Elizabeth no aparecía, los médicos seguirían investigando. Y si la investigación avanzaba demasiado, el secreto del sótano podría salir a la luz. Finalmente, Joseph bajó al sótano. Le dijo a Elizabeth que Kerstin estaba muy enferma y que los médicos necesitaban verla. Pero también le dejó algo muy claro. Tenía que seguir la historia que él había contado durante todos esos años. Elizabeth sabía que aquel momento podía cambiar todo. Después de más de 2 décadas encerrada, iba a salir por primera vez. Pero también significaba dejar algo muy difícil atrás. Sus 2 hijos menores, Stefan y Felix. Los niños se quedaron en el sótano. Elizabeth tuvo que despedirse de ellos antes de subir. Les dijo que volvería. Que todo estaría bien. Luego siguió a Joseph hacia las escaleras. Por primera vez en 24 años, Elizabeth salió de aquel lugar. La llevaron al hospital. Y fue allí, dentro de ese edificio, donde finalmente comenzó a contarse la verdad que había permanecido oculta durante tanto tiempo. Cuando Elizabeth llegó al hospital, todo parecía ir demasiado rápido. Después de más de 2 décadas encerrada, el mundo exterior era abrumador. Las luces. Las personas caminando por los pasillos. Las voces de los médicos. Todo era diferente. Pero Joseph no la dejaba sola. Se mantenía cerca de ella todo el tiempo. Respondía muchas de las preguntas antes de que Elizabeth pudiera hablar. Observaba cada movimiento. Como si todavía intentara controlar la situación. Los médicos notaron ese comportamiento. Algo en la forma en que Joseph respondía por ella les pareció extraño. Por eso decidieron tomar una decisión. Le pidieron a Joseph que saliera de la habitación por unos minutos. Solo querían hablar con Elizabeth a solas. Cuando la puerta se cerró y Joseph quedó fuera del cuarto, Elizabeth supo que aquella podía ser su única oportunidad. Durante años había vivido bajo amenazas. Su padre le había repetido muchas veces que, si alguna vez hablaba, algo terrible pasaría. Pero en ese momento estaba rodeada de personas que querían ayudar. Los médicos comenzaron a hacer preguntas. Al principio Elizabeth respondió con frases cortas. Todavía estaba aterrorizada. Pero uno de los doctores le dijo algo que cambió todo. Le aseguró que estaba a salvo. Que su padre no estaba allí. Y que nadie podía hacerle daño en ese hospital. Fue entonces cuando Elizabeth decidió hablar. Con voz temblorosa, empezó a contar la verdad. Les explicó que no había escapado de casa. Que durante todos esos años había estado encerrada. Pero no en otro país. No en una comunidad religiosa. Sino debajo de su propia casa. Les contó sobre el sótano. Sobre las habitaciones ocultas.
sobre los años que había pasado allí atrapada. Los médicos escuchaban en silencio. Cada palabra hacía que la historia pareciera más increíble. Pero Elizabeth continuó. Les habló de sus hijos, de los que vivían arriba, y de los que seguían encerrados en el sótano en ese mismo momento. Cuando los médicos comprendieron lo que Elizabeth estaba diciendo, avisaron inmediatamente a la policía. Poco tiempo después, varios agentes llegaron al hospital. Querían escuchar la historia directamente de ella. Durante horas Elizabeth explicó todo lo que había ocurrido. Cada detalle. Cada año de encierro. Cada nacimiento. Los investigadores entendieron que aquello no era solo un crimen. Era una historia que llevaba 24 años oculta. Mientras Elizabeth hablaba con los oficiales, otra operación comenzaba. Un equipo policial se dirigía a la casa de los Fritzl. Necesitaban comprobar lo que Elizabeth había contado. Y cuando finalmente encontraron la entrada secreta al sótano, descubrieron algo que nadie habría imaginado. El lugar donde 3 personas habían vivido encerradas durante décadas. Después de escuchar la declaración de Elizabeth, la policía se dirigió inmediatamente a la casa. Los agentes sabían que no había tiempo que perder. Si lo que Elizabeth había contado era cierto, 2 de sus hijos seguían encerrados en ese lugar. Cuando llegaron a la vivienda, comenzaron a inspeccionar el sótano. Al principio parecía un sótano común. Pero Elizabeth había explicado que la entrada verdadera estaba escondida. Detrás de una puerta reforzada. Una puerta que no era fácil de notar a simple vista. Después de revisar cuidadosamente el lugar, los agentes finalmente encontraron la entrada. Cuando lograron abrirla, descubrieron un pasillo estrecho que conducía a varias habitaciones ocultas. Y al final de ese pasillo estaban Stefan y Felix. Los 2 niños habían pasado toda su vida en ese lugar. Para ellos, aquellos policías eran las primeras personas desconocidas que veían en toda su vida. Los agentes los sacaron del sótano y los llevaron al exterior. Por primera vez, los niños salieron de aquel lugar. Por primera vez sintieron el aire libre. La noticia se propagó rápidamente. Los medios de comunicación comenzaron a informar sobre el caso. La historia era tan impactante que pronto se convirtió en noticia internacional. Vecinos de la familia Fritzl no podían creer lo que estaba ocurriendo. Muchos dijeron que la familia parecía completamente normal. Algunos recordaban haber visto a Joseph durante años caminando por la calle o trabajando como cualquier otra persona. Nadie imaginaba lo que estaba ocurriendo dentro de aquella casa. Mucho menos lo que había sucedido debajo de ella durante más de 2 décadas. Poco después del descubrimiento, Joseph Fritzl fue arrestado por la policía. Durante los interrogatorios, los investigadores reconstruyeron toda la historia. Año tras año. Nacimiento tras nacimiento. Todo lo que había ocurrido durante 24 años. Las pruebas eran abrumadoras. El sótano secreto. Las habitaciones ocultas. Los testimonios de Elizabeth. Y la existencia de los niños. El caso llegó finalmente a los tribunales. Durante el juicio, el mundo entero siguió cada detalle. Los testimonios revelaron la magnitud de lo que había ocurrido. Elizabeth había pasado 24 años encerrada. Había tenido 7 hijos durante ese tiempo. 3 de ellos habían vivido toda su vida en el sótano. Otros 3 habían sido criados arriba en la misma casa. Y uno había fallecido poco después de nacer. Después de escuchar todas las pruebas, el tribunal declaró a Joseph Fritzl culpable de múltiples crímenes. La sentencia fue cadena perpetua. Después de tantos años de encierro, Elizabeth y sus hijos finalmente pudieron comenzar una nueva vida. El proceso no fue fácil. Habían pasado décadas viviendo en condiciones completamente diferentes al mundo exterior. Pero con el tiempo, comenzaron a adaptarse. Recibieron apoyo psicológico y ayuda para reconstruir sus vidas. Elizabeth cambió su identidad para proteger su privacidad. Y poco a poco, ella y sus hijos comenzaron a construir una vida lejos del lugar donde todo había ocurrido. Durante 24 años,
un secreto terrible permaneció oculto debajo de una casa que parecía completamente normal. Vecinos caminaban por la calle. Personas pasaban frente a la vivienda todos los días. Y nadie sabía lo que estaba ocurriendo bajo sus pies. La historia de Elizabeth Fritzl se convirtió en uno de los casos más impactantes del mundo. Una historia que recuerda algo inquietante. A veces, las verdades más oscuras pueden permanecer ocultas durante años. Justo en los lugares donde menos lo imaginamos. Durante 24 años nadie escuchó lo que ocurría bajo esa casa. Y eso nos deja una pregunta imposible de ignorar. ¿Cuántas historias como estas siguen ocultas en silencio? Si te gustan las historias como estas, suscríbete. Este canal es para ti.